Las gemelas Hartley. Esta es la historia de dos hermanas gemelas que tenían una relación magnífica, hasta que ambas se enamoraron del mismo hombre. Los celos y el engaño sacudieron su mundo, desatando una serie de acontecimientos que amenazaron su vínculo más preciado. ¿Qué pasará con su hermandad? Mantente atento a esta historia de amor, mentiras y traición. Para el mundo, Madeline y Marissa Hartley eran el espejo de la perfección. Rubias, bellas, nacidas con 5 minutos de diferencia e inseparables desde que nacieron. Compartieron todo mientras crecían: ropa, secretos, sueños. Ni los profesores podían distinguirlas, salvo por una sonrisa. Esa era la diferencia. Madeline sonreía para desarmar. Marissa sonreía para esconderse. El pequeño pueblo de Silver Hollow, en New Hampshire, las adoraba. Sus acomodados padres las trataban como adornos valiosos, no como hijas. Los Hartley organizaban lujosas fiestas, las mandaron a colegios de élite y se aseguraron de que jamás les faltara nada. Excepto atención emocional. En ese vacío emocional, las hermanas se aferraron la una a la otra como enredaderas buscando la luz. Pero entonces llegó él. Declan Rhodes era mayor, encantador, el misterioso profesor de literatura recién llegado al colegio donde las gemelas cursaban el último año. No era como los otros chicos. Leía a Camus, bebía café negro y citaba a Neruda como si fueran pecados. En una reunión universitaria, apenas dirigió la vista a nadie, hasta que las vio. «Ustedes deben ser las Hartley». Su voz recorrió la espalda de Madeline como un escalofrío. «¿Cuál eres tú?», preguntó. «Adivina», desafió Marissa, con los ojos brillantes. Él las analizó. La mirada se detuvo un poco más en Madeline, pero dijo: «¿Importa?». Era una broma, o una advertencia. Ellas no lo supieron aún. La primera vez que Declan se encontró con Madeline a solas fue en la librería del campus. Ambas querían la misma copia de Cumbres Borrascosas. Ella rió. Él se la dejó. «¿Crees en la telepatía entre gemelas?», preguntó. Ella inclinó la cabeza. «Creo que algunos lazos son peligrosos». Eso lo hizo sonreír. Al día siguiente, vio a Marissa en el césped y le dijo: «Te ves diferente hoy». Ella no lo corrigió. Se acercó y murmuró: «Tal vez estás prestando más atención». Fue la primera mentira. No sería la última. En casa, todo parecía normal. Pero Madeline empezó a trasnochar, a usar perfume, a practicar sonrisas frente al espejo. Marissa lo notó. Lo notó todo. Una noche, Madeline regresó tarareando, con las mejillas encendidas. «Déjame adivinar», dijo Marissa, con la voz tensa. «¿Lo viste otra vez?». Madeline pestañeó. «¿Quién?». «Ya sabes quién». Madeline se encogió de hombros. «Es un profesor, no un sacerdote». Rieron, pero sin calidez. Esa noche, Marissa la miró dormir y susurró: «Siempre quieres lo que yo quiero». A la mañana siguiente, pidió el labial de Madeline sin preguntar. No era por el color, sino por lo que tocaría la piel después. En una lectura organizada por el profesorado, Declan leyó de El retrato de Dorian Gray. «Solo hay una cosa peor que hablar mal de nosotros, y es no hablar bien». Lo dijo mirando directamente a las gemelas. Luego se acercó y preguntó a Marissa: «Tú eres Madeline, ¿cierto?». Ella sonrió. «Puedo serlo». Madeline lo observó con los ojos oscuros. En el coche de regreso le dijo a su hermana: «No lo corregiste». Marissa sonrió. «¿Para qué?». No hablaron el resto del viaje. Algo había cambiado. No solo tensión, no solo rivalidad, algo más oscuro. Marissa empezó a imitar el estilo de Madeline, pero con más cuidado. Madeline cambió su horario para encontrarse con Declan. Se rodeaban como depredadores encerrados en un mismo cuerpo. Su vínculo, que alguna vez fue su mayor fuerza, se había convertido en un campo de batalla. Ninguna reconocía que se estaba enamorando por miedo a perderlo, o algo peor, a perderse entre sí. Y tras las medias sonrisas y miradas intensas de Declan, se vislumbraba una satisfacción perversa.
como si supiera exactamente lo que hacía. Marisa no quiso enamorarse de Declan. Al principio fueron charlas inocentes tras las clases, acercarse a su despacho, fingir que necesitaba ayuda con Elliot, aunque lo sabía de memoria. Pero lo que empezó como curiosidad se convirtió en obsesión. Declan lo alimentaba, con delicadeza, siempre cortés, siempre con la atención justa para mantenerla cerca, y siempre llamándola Madeline. Ella nunca lo corrigió, porque en ese momento no era solo la sombra de su hermana, era la luz. Era a quien él quería. Una tarde, Madeline se quedó tarde en su proyecto de cine. Marisa vio su oportunidad. Se puso el abrigo favorito de Madeline, un toque de perfume, brillo de labios, tacones, y fue al departamento de Declan. Él no se sorprendió. No esperaba que vinieras esta noche, dijo, apartándose. Ella entró como si le perteneciera. Le sirvió vino. Ella bebió despacio. Hablaron de literatura, de pasión, de almas gemelas. Las líneas se difuminaron. Cuando él se acercó, ella lo dejó besarla. No lo detuvo. No le dijo nada. Solo susurró. No pares. Mientras tanto, la verdadera Madeline había estado ahí antes esa semana. Y fue ella quien lo besó primero. Él fue caballero, tentador, susurrando. Pensé que nunca darías el primer paso. Ella se desorientó. ¿Qué primer paso? Solo después entendió. Él pensó que la primera había sido su hermana. Pensó que ya la había besado. Fue entonces que Madeline supo. Su hermana había fingido ser ella. Y Declan lo permitió. La revelación la destruyó por dentro. Madeline no confrontó a Marisa de inmediato. Observó. Esperó. Vio cómo Marisa volvía a vestirse como ella, tomar sus libros, tararear sus canciones. Fue como ver cómo la reflejada le arrebataba la vida pieza a pieza. Una noche, preparándose para cenar, Madeline sostuvo unos pendientes. «Los pediste prestados hace semanas». Marisa pestañeó. «No lo hice». «¿Los llevaste cuando besaste a Declan?» El silencio cayó helado. Marisa sonrió apenas. «Parece que compartimos todo». La mano de Madeline tembló, susurró. «No a él». Y comenzaron los días de guerra disfrazados de rutina. Declan lo percibió, pero no dijo nada. Seguía llamando Madeline a la que apareciera. Marisa empezó a salir por las noches. Declan no cuestionó su identidad. Madeline dejó de ir a sus lecturas y se dedicó a su tesis de cine. Tenía una idea, un cortometraje documental sobre gemelas que se enamoran del mismo hombre. Grabó conversaciones en secreto, entre ella y su hermana, entre Marisa y Declan. Pondría su teléfono en el bolso, en su departamento, en el coche. Y pronto tuvo la evidencia. La montó en una pieza cruda, íntima, devastadora. Su profesor de cine lo llamó sorprendentemente brillante. Ella no sonrió. No era arte, era evidencia. Y tenía un plan. Marisa descubrió la película justo la noche anterior a la proyección estudiantil. Entró a la habitación de Madeline, con los ojos rojos y temblando. ¿Nos filmaste? Madeline giró en su silla. Te dije que no lo robaras. Él no lo sabía. ¿Con qué? No te importó, la interrumpió Madeline. Tú querías ser yo. La voz de Marisa se quebró. Solo quería sentirme amada como tú. Tú tienes todo. Todos te eligen. Madeline se levantó. Entonces tal vez deba mostrar al mundo quién eres en verdad. Esa noche, Marisa no durmió. Hackeó el estudio de edición, trató de borrar la película, pero fue demasiado tarde. Madeline ya la había respaldado. Además, la envió de forma anónima a la junta universitaria y a Declan, pero él no contestó. No respondió al email, ni al escándalo. Simplemente desapareció. Renunció, se esfumó, como si nunca hubiera existido. Y en el vacío que dejó, las hermanas se perdieron entre sus verdades. Marisa no lloró cuando Declan desapareció. No se alteró cuando vieron la película. No se defendió. Siguió firme. Si el mundo iba a recordar a una hermana, sería a ella.
Se tiñó el cabello para que coincidiera con el de Madeline. Cambió su forma de andar, su voz, su letra. Dejó de corregir cuando la llamaban Madeline. Incluso respondió sus emails. Cuando llegó una beca destinada a Madeline, Marisa la aceptó. Ensayaba cada sonrisa ante el espejo. Ya no existía Madeline, solo ella. Durante semanas, Madeline guardó silencio. Observó cómo su hermana se adueñaba de su vida. Profesores elogiaban su proyecto. Estudiantes la felicitaban. Incluso su madre, ausente casi todo el tiempo, llamó para expresar orgullo por Madeline. Pero no era ella, y cada pequeño triunfo robado era una cuchillada, la obsesión más profunda. El silencio de Declan las atormentaba. Marisa fingía indiferencia, pero revisaba sus redes todos los días. No había publicaciones, no había estado, no había fotos. Solo nada. Hasta que una noche, husmeando en el correo de Madeline, encontró un mensaje sin leer. De Declan. Asunto: sé quién eres. Madeline. Vi la película, vi la verdad. Encuéntrame una última vez. Di. Las manos de Marisa temblaron. Podía borrarlo o contestarlo. Volver a fingir ser Madeline. Y esta vez, tal vez Declan la amara de verdad. Así que fue al bar, con el perfume y la chaqueta de Madeline. Él ya estaba ahí. Se veía mayor, agotado. Pero al verla, sus ojos se suavizaron. Madeline, dijo él. Ella sonrió. No estaba segura de que vendrías. Yo tampoco. Se sentaron, pidieron tragos, hablaron del pasado, como fantasmas fingiendo ser reales. Él la miraba con cuidado, como un hombre tratando de recordar a alguien en quien confiaba. Entonces dijo: Dime algo que nunca le hayas contado a nadie, algo que solo tú sepas. La sangre de Marisa se heló, dudó, mintió. En primer año, quise saltar desde el techo de la biblioteca. Él parpadeó. Esa fue Marisa, dijo en voz baja. Luego se levantó y se fue. Esa fue la noche en que Marisa estalló. Regresó y deshizo la habitación de Madeline, rompiendo fotos, quemando diarios, destruyendo todo lo que contenía su pasado. Madeline llegó y lo presenció horrorizada. ¿Qué hiciste? Marisa giró lentamente, con la mirada cargada de veneno. Te borré. ¿Necesitas ayuda? Yo necesito que me amen, susurró. Madeline retrocedió. ¿Estás enferma? No, murmuró Marisa. Estoy harta de perder. Y se abalanzó. Se pelearon, gritando, arañando, llorando. Años de resentimientos estallaron. Cada palabra hiriente, cada oportunidad robada. Cada vez que una era considerada la mejor gemela. El padre las apartó, pero ya eran irreconocibles, magulladas, con los ojos desorbitados, temblando. No hizo preguntas, no quiso saber. Solo dijo: «Han destruido a esta familia». Y se marchó. Al día siguiente, Marisa fue expulsada por falsificación, fraude académico, acecho. La película documental de Madeline se hizo viral. Ya no era un proyecto estudiantil, era un escándalo. Profesores dieron entrevistas, artículos se iniciaron. Algunos lo llamaron arte performativo, otros, indicios de colapso mental. Marisa desapareció del campus. Madeline permaneció, pero ninguna victoria la consoló. Semanas después, Madeline recibió un sobre manuscrito sin remite. Dentro, una nota. No fuiste la única a quien besó. M. Sin firma, sin explicación. Solo eso, un puñal más. ¿O acaso, una confesión? Madeline fue al viejo despacho de Declan. Estaba vacío, cubierto de polvo. Tras una estantería, dentro de un libro de poesía, encontró un USB. Dentro, grabaciones privadas. Declan en su departamento, con dos mujeres idénticas, enamoradas de él y mintiéndose la una a la otra. En el clip final, Declan mira a cámara y dice: «Ellas no me aman. Aman la forma en que yo las reflejo. Y les permití, porque me hacía sentir deseado también.
pero ambas son peligrosas. Y yo empeoré las cosas. Madeline se sentó sola en la oscuridad, viendo una y otra vez el video. Comprendió la verdad. Declan las había manipulado. Desde el principio supo quién era quién. Simplemente no le importó. Quería el drama, la atención, la sensación de poder. Y al final dejó a ambas destruidas. Madeline no lloró, no gritó, no reaccionó, se quedó inmóvil, congelada. Creyó que Marisa era la manipuladora, que Declan era la víctima, que ella era la traicionada. Pero la verdad era más cruel. Todas habían traicionado a las demás, una y otra vez. Una semana después, fue a ver a Marisa en un psiquiátrico. Paredes blancas, sin relojes. Marisa estaba más delgada, más pálida, con los ojos opacos y medicada. ¿Viniste a regodearte?, preguntó. No, dijo Madeline suavemente. Vine a decirte la verdad. Le entregó la transcripción palabra por palabra del monólogo de Declan. Marisa la leyó despacio. Sus manos se apretaron. Lo sabía, susurró. Madeline asintió. Siempre lo supo. Y nos utilizó. Madeline volvió a asentir. ¿Cómo nos utilizamos entre nosotras? Por primera vez, el silencio entre ellas no estuvo cargado de rabia. Estuvo cargado de dolor. Por las versiones de sí mismas que podrían haber sido. Por el vínculo perdido. Por el hombre que las destruyó a ambas. Y se fue sin culpa. Marisa se inclinó. Él debe pagar. Madeline sonrió oscuramente. Ya tengo un plan. Lo llamaron Mirror, Espejo, el filme final de tesis de Madeline, un documental, thriller psicológico, espiral confesional. Pero esta vez no trataba sobre Marisa, trataba sobre Declan, clips de él instando a mentir, mensajes anónimos que él envió para enfrentarlas, grabaciones de terapia secretamente captadas, incluso él diciendo, cuanto más se odien, más me necesitan. Fue brillante, devastador, peligroso. Madeline lo envió a todos los festivales del país. Mirror se volvió viral en 48 horas. No era solo un filme estudiantil, era un evento cultural. La gente analizó cada fotograma, podcasts, artículos, ensayos con títulos como La ética de Declan, La trampa gemela o ¿Fue amor o control? Madeline dio una sola entrevista televisiva y dijo, Él nos filmó para destruirnos, yo lo filmé para exponerlo. Marisa, ya bajo cuidado ambulatorio, la vio entera. Eran un equipo otra vez. Pero esta vez, supervivientes juntas. Declan lo perdió todo, su trabajo, su plaza, su reputación. 2 estudiantes más contaron casos similares. Una dijo que él la impulsó a fingir ideas suicidas como pieza performativa. Otra reveló mensajes con instrucciones perturbadoras. Llora como víctima. Él desapareció del ojo público. Un periodista lo encontró en un pub de un pueblo pequeño, trabajando con nombre falso. Cuando le preguntaron si se arrepentía, respondió, Les di algo que sintieran. Eso es lo que todos siempre quieren. Marisa volvió a casa bajo nuevas reglas. Terapia, límites, sin más disfraces. Madeline siguió estudiando. Su padre pidió disculpas. Tarde, pero sincero. Su madre regresó del extranjero para arreglar las cosas, pero ninguna lo permitió. Ya se tenían entre ellas. Eso bastó. Ya no hablaban de Declan, pero las cicatrices quedaron. No para mantener la herida, sino para recordar lo que habían sobrevivido. 6 meses después, Madeline recibió un paquete sin remitente. Dentro, otro USB. Vaciló. Luego lo conectó. Un video nuevo apareció. Declan en una habitación de motel, despeinado, con mirada vacía. Ganaste, Maddie. O tal vez fue Marisa. Ya ni sé. Se rió. Pero me filmaste como yo las filmé. ¿Me entendiste? Mejor que nadie. Se acercó. Nunca mentí cuando dije que las amaba a ambas. Y apagó la cámara. Madeline no borró el video. No lo compartió. Lo guardó en una carpeta llamada cierre. Porque a veces el verdadero final no es justicia. Es saber que la historia terminó.
La casa se sentía más vacía que nunca. Dos hermanas que una vez fueron inseparables, ahora vivían bajo el mismo techo, pero no bajo el mismo cielo. El silencio entre ellas estaba lleno de todo lo que ya no se decían. Marisa volvió a casa después de meses de terapia y tratamiento ambulatorio. Había cambiado, más tranquila, fría, distante. Sus sonrisas parecían grietas en una máscara. Madeline se sumergió en los proyectos de cine y en ediciones nocturnas. Vivían lado a lado, cuidándose de no rozar viejas heridas. Su padre intentó tender puentes, pero se tropezó con conversaciones incómodas y disculpas que sonaban vacías. La madre reavivó viejos resentimientos y exigió normalidad. Cenas familiares, sesiones de consejería, pero las gemelas rechazaron todo. Madeline confrontó a su madre en un momento explosivo. Nos dejaste pudrirnos. Fingiste que no pasaba nada. Solo volviste cuando quisiste arreglar tu imagen. Las lágrimas de su madre fueron frías. Hice lo que tenía que hacer. Marisa añadió en voz baja. Tú también nos rompaste. Ambas luchaban por definirse fuera de la sombra mutua. Madeline comenzó terapia para enfrentar su codependencia y dudas. Marisa se unió a un grupo de apoyo para supervivientes de abuso emocional. Poco a poco comenzaron a construir vidas separadas. Ya no reflejos, sino individuos. Cuando llegó Jonah, un nuevo estudiante, Madeline sintió una chispa de esperanza. Era amable, paciente y la trataba como persona. No como gemela, ni víctima. Pero Marisa lo vio de manera diferente, como una amenaza. En momentos oscuros, resurgió la vieja envidia y le mintió a Jonah, sembrando dudas sobre Madeline. Él se alejó. Entonces Madeline confrontó a Marisa. ¿Por qué tienes que destruirlo todo? Lloró. Estoy luchando por sobrevivir, replicó Marisa. Ese intercambio expuso heridas crudas, remordimientos, miedos, resentimientos. Pero en lugar de romperlas, algo cambió. Días después, Marisa se acercó y compartió sus secretos más oscuros. El miedo a ser invisible, el dolor de perder a Declan y a su hermana. Madeline la escuchó, sin juicio, con comprensión. Comenzaron a reconstruir la confianza. Asistieron a terapia juntas, hablaron de Declan, de mentiras, manipulaciones y daños. Encontraron fuerza en su dolor común. Meses después, en el estreno del documental de Madeline sobre gemelas, identidad y supervivencia, Marisa se sentó a su lado. El público se puso de pie. En ese instante, las hermanas sonrieron, no como rivales, sino como sobrevivientes. Una tarde, mientras limpiaban la casa de su infancia, hallaron una caja con cartas de su difunta abuela. Cartas que revelaban un secreto. Su abuela también lidiaba con rivalidades y celos entre gemelas. Escribía sobre perdón y romper ciclos. Las leyeron juntas, y por primera vez en años sintieron esperanza. No olvidaron la traición, las mentiras ni el dolor, pero eligieron levantarse. Juntas, más fuertes, libres,